Hoy os contamos cómo elegir correctamente la talla y otros aspectos de una bici infantil. Una bici es el regalo que más ilusión nos ha hecho durante generaciones y aún hoy resiste al empuje de dispositivos tecnológicos como consolas, smartphones o tablets. Además, practicar ciclismo es acercar a los más pequeños al deporte y a todos los beneficios que reporta. Ahora bien, elegir la bici correcta es muy importante porque puede ser la diferencia entre la experiencia memorable que recordarán toda la vida o una experiencia desagradable y hasta peligrosa. Deberemos tener varios factores en cuenta. El primero y más importante es la talla. En bicis infantiles, la talla se define por el tamaño de la rueda y las hay de 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 24 pulgadas. Algunas marcas también cuentan con opción de 26 pulgadas, orientadas a usuarios infantiles o juveniles. Esta medida está relegada a este tipo de bicis y casi desaparecida en las de adulto. La elección debemos hacerla en base a la altura del niño o de la niña y no por su edad. No todos los niños crecen al mismo ritmo. Y también debemos evitar el pensamiento de, como está creciendo, escoger una bici mayor, porque le quedará grande y la experiencia del niño y su seguridad se verá afectada. Así que, como podéis ver en esta tabla que hemos hecho para vosotros, para un niño de entre 75 y 85 centímetros le corresponde una bici con rueda de 12 pulgadas. A partir de los 150-155 centímetros de altura se puede optar por ruedas de 26 o incluso talla pequeña de bicis de 27,5. A partir de 160 o 165 centímetros ya es el momento de dar el salto a las bicis de adulto con rueda de 27,5 o 29. Y para estas bicis la talla ya no se mide por el tamaño de la rueda, sino por el tamaño y la geometría del cuadro y va en función de la altura y de la medida de la entrepierna. Cómo elegir una bici de adulto lo trataremos en un próximo vídeo. Una vez sepamos la talla correcta, optaremos por el tipo de bici en función del uso que le va a dar, el peso, si tiene horquilla o no, los frenos y cambios, etc. Si el niño o la niña se enfrentan a su primera experiencia, la elección más aconsejable son las bicis de iniciación o de equilibrio, también conocidas como push bike. Son la alternativa al uso de los ruedines. Con estas bicis, al no contar con pedales, los niños podrán impulsarse con los pies directamente y así aprenderán a tener equilibrio y coordinación sobre las dos ruedas. De este modo, dar el salto a bicis con pedales será mucho más natural. Si la bici que buscamos ya es con pedales, lo habitual es que les pueda durar en torno a 2 años, aunque hay bicis que acompañan el crecimiento, las llamadas bicis evolutivas, que permiten alargar este plazo, como el modelo Little Big, que empieza siendo una push bike y acaba convirtiéndose en una bici con pedales, y puede prolongar su uso desde los 2 hasta los 6 o 7 años aproximadamente. En cualquier caso, pensad que cuando ya no use la bici, puede pasar a hermanos, primos, amigos, etc. La típica herencia. Hay que tener en cuenta más factores para que la satisfacción, seguridad y confort sean los óptimos. La altura del cuadro debe permitir que el niño pueda apoyar los pies en el suelo sentado en el sillín. Si vais a comprar la bici y el niño no está presente, podéis medir la cara interna de su pierna y compararla con la distancia del sillín al suelo en su posición más baja. Los puños y los mandos de freno y cambio deben de tener un tamaño y dureza adecuados a las manos del niño. Esta parte suele marcar bastante diferencia entre una bici de calidad y otra que no tiene tanta. Si nosotros vemos que va muy duro, imaginaos con la fuerza de un niño. Tenedlo muy presente. El peso de la bici también es muy importante. A menor peso, mayor control y por lo tanto más seguridad y satisfacción. Una bici de adulto representa aproximadamente el 16% de su peso. En una estándar de niño podría ser hasta 50% de su peso. ¿Os imagináis vosotros con una bici de 40 kilos? Pues echad un ojo al vídeo que tenemos sobre las bicis WOM y entenderéis bien lo del peso. Y no podemos dejar de lado la estética. Los más pequeños también tienen sus gustos y en Mammut podéis encontrar una gran selección de bicis infantiles con las que satisfacer sus preferencias. Y para terminar, también tenemos que tener en cuenta el uso que se hará de la bici, ya que afectará directamente al tipo de bici que escogeremos. Si es una bici que empleará en zonas urbanas o de paseo, podrá optar por cubiertas con menos tacos, con guardabarros, incluso sin cambios.
Pero si la idea es iniciarlos en rutas más largas y por grandes parques o montañas, las mountain bike son más polivalentes. Los componentes también hay que tenerlos en cuenta. En el caso de tener velocidades, lo más aconsejable es que sean monoplato y de 7 u 8 piñones para simplificar su uso. Pero vamos a encontrar todo tipo de opciones y su elección dependerá del uso. Y otro dilema que suele surgir es si elegir la bici con o sin suspensión. A partir de las 20 pulgadas es habitual que la lleven. Si bien es cierto que no es un punto muy importante, si el terreno por el que habitualmente van a ir es accidentado, no le vendría nada mal. Si no, quizás estemos añadiendo un peso innecesario a la bici. Y por último, no debemos olvidar los accesorios imprescindibles. El más importante, el casco, que puede evitar lesiones muy importantes. Y es muy recomendable el uso de guantes y gafas, que le darán un punto de protección extra que nunca estará de más. Esperamos que esta pequeña guía os ayude a la hora de elegir la bici del futuro ciclista. Como siempre, os agradecemos el me gusta y que os suscribáis al canal. Y nos despedimos ya con un buen chiste. Dice, doctor, ¿tiene pastillas para la flojera? Dice, sí, claro que tengo. Dice, ¿me pones en la boca, por favor? Hasta el próximo vídeo.